Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y muchísimas sonrisas. Yo por mi parte estoy lista para compartir con ustedes algo que sé que les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco, y vamos a hablar, nada más y nada menos, que de uno de los galanes más codiciados y una de las actrices más queridas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé, la combinación perfecta. Y es que estos dos artistas han logrado cautivar corazones en todo el mundo con su talento, carisma y, por supuesto, esa química innegable que derrochan en pantalla. Pero hoy no vamos a hablar solamente de sus novelas, aunque por supuesto, las mencionaremos. Hoy vamos a centrarnos en algo mucho más íntimo y personal, vamos a descubrir qué es lo que Can Yaman adora de Demet Özdemir. Sí, así como lo oyen. Vamos a adentrarnos en los rumores, las declaraciones, las entrevistas y todo lo que se ha dicho sobre la relación, ya sea de amistad o algo más, entre estos dos bombones turcos. Prepárense para escuchar anécdotas jugosas, teorías interesantes y, por supuesto, mi propia opinión sobre el tema. Vamos a desglosar cada detalle, cada mirada, cada comentario para intentar descifrar la verdad detrás de esta conexión tan comentada. Pero antes de que empecemos, no se les olvide suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba contenido nuevo, porque siempre estoy trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Y por supuesto, déjenme un comentario al final del vídeo contándome qué piensan ustedes sobre esta relación y si creen que hay algo más que amistad entre Can y Demet. Quiero saberlo todo. Sus opiniones son súper importantes para mí. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el tema. Agárrense fuerte porque esto se va a poner bueno. Todos conocemos a Can Yaman. Un actor guapísimo con una mirada que derrite y un carisma arrollador. Su presencia en pantalla es innegable y su talento es inmenso. Lo hemos visto en diferentes roles, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Y también conocemos a Demet Özdemir, una actriz talentosísima, con una sonrisa encantadora y una energía contagiosa. Demet es una fuerza de la naturaleza, una mujer que irradia alegría y profesionalismo. Ambos han protagonizado novelas que han sido un éxito rotundo, como Erkenci Pájaro Madrugador, que catapultó sus carreras a la fama internacional. Y es precisamente durante las grabaciones de Erkenci donde empezaron a surgir los rumores sobre una posible relación entre ellos. La química en pantalla era tan palpable, tan real, que muchos fans empezaron a sospechar que lo que veíamos era mucho más que simple actuación. Sus personajes, Candibit y Sanemaiden, eran una explosión de emociones, de pasión, de complicidad, y era difícil separar la ficción de la realidad. La conexión entre Can y Demet trascendía la pantalla, llegando a nuestros corazones y haciéndonos soñar con un amor así. Pero, ¿qué ha dicho Can Yaman al respecto? ¿Qué es lo que realmente admira de Demet Özdemir? Pues bien, a lo largo de los años, Can ha hecho varias declaraciones en diferentes entrevistas que nos dan una idea de lo que piensa sobre Demet. Vamos a analizar cada una de ellas, buscando pistas y señales que nos revelen la verdad. En una entrevista, por ejemplo, Can dijo que Demet es una persona extremadamente profesional y dedicada a su trabajo. Destacó su capacidad para meterse en el personaje y para transmitir emociones de una manera muy natural. También dijo que es una persona muy divertida y que siempre logra crear un ambiente agradable en el set de grabación. Estas palabras, aunque aparentemente sencillas, encierran un gran significado. Can reconoce el talento de Demet, su compromiso con su profesión y su habilidad para hacer que cada escena sea especial. Además, valora su buen humor y su capacidad para crear un ambiente positivo, algo fundamental cuando se trabaja tantas horas bajo presión. Estas palabras nos revelan que Can admira la profesionalidad y el talento de Demet. Valora su dedicación al trabajo y su capacidad para hacer que cada escena sea creíble y emocionante. Además, destaca su buen humor y su habilidad para crear un ambiente positivo en el trabajo, algo que sin duda es muy importante cuando se pasa tanto tiempo juntos en el set de grabación. Imagínense las largas jornadas de rodaje, el estrés, la presión. Tener a alguien como Demet, que pueda aligerar el ambiente con su sonrisa y su energía, es un tesoro. Pero eso no es todo. En otra ocasión, Can también habló sobre la personalidad de Demet, describiéndola como una persona muy sincera, auténtica y con un gran corazón.
Dijo que es una persona que siempre está dispuesta a ayudar a los demás y que se preocupa por el bienestar de sus amigos y familiares. Ojo aquí, mis amores. Estas declaraciones son aún más reveladoras. Khan no solo admira a Demet como actriz, sino también como persona. Valora su integridad, su bondad y su generosidad. Estas declaraciones nos muestran que Khan también admira la calidad humana de Demet. Valora su sinceridad, su autenticidad y su generosidad. Le gusta que sea una persona que se preocupa por los demás y que siempre esté dispuesta a brindar su apoyo. En un mundo lleno de superficialidad y egoísmo, encontrar a alguien como Demet, que se preocupa por los demás y que siempre está dispuesta a ayudar, es algo realmente especial. Además de estas declaraciones, también hay varias anécdotas que circulan por Internet que nos dan una idea de la relación entre Khan y Demet. Se dice, por ejemplo, que durante las grabaciones de Erkencikus, Khan siempre estaba muy atento a Demet y que se preocupaba por su bienestar. Se cuenta que la protegía de los fans que la acosaban y que siempre estaba dispuesto a defenderla ante cualquier situación. Esto nos habla de un caballero, un hombre que se preocupa por la persona que tiene a su lado. También se dice que ambos compartían muchos momentos fuera del set de grabación. Se les ha visto juntos en restaurantes, en fiestas y en otros eventos sociales. Estas imágenes han alimentado aún más los rumores sobre una posible relación entre ellos. Claro, amigos pueden salir juntos, pero la forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, era imposible no sospechar. Pero, ¿qué dice Demet al respecto? Ella también ha hablado sobre Khan en varias entrevistas, aunque siempre de una manera muy discreta. Demet ha destacado el talento y el profesionalismo de Khan, al igual que él lo ha hecho con ella. Ha dicho que es un actor muy dedicado y que siempre se esfuerza por dar lo mejor de sí. También ha resaltado su buen sentido del humor y su capacidad para hacer reír a la gente. Demet es muy reservada con su vida privada, pero sus palabras sobre Khan son siempre llenas de respeto y admiración. Aunque ambos han negado tener una relación romántica, muchos fans siguen creyendo que hay algo más que amistad entre ellos. Y es que la química en pantalla es innegable y las miradas que se dedican son tan intensas que es difícil creer que no haya nada más allá. La esperanza es lo último que se pierde, mis amores. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo cierto es que Khan y Demet han creado una relación de amistad y respeto mutuo. Se admiran como profesionales y se valoran como personas. Y eso es algo que se nota en cada una de sus apariciones públicas. Incluso si no hay un romance, la conexión que tienen es innegable y digna de admiración. Ahora bien, analizando todo lo que hemos visto y escuchado, podemos concluir que Khan Yaman adora varias cosas de Demet Özdemir. Vamos a hacer una lista para tenerlo todo claro. En primer lugar, adora su profesionalismo y su talento como actriz. Valora su dedicación al trabajo y su capacidad para transmitir emociones de una manera muy natural. Demet no es solo una cara bonita, es una actriz que se entrega por completo a cada personaje, que estudia, que ensaya y que se esfuerza por dar lo mejor de sí. En segundo lugar, adora su personalidad. Admira su sinceridad, su autenticidad y su generosidad. Le gusta que sea una persona que se preocupa por los demás y que siempre esté dispuesta a brindar su apoyo. Demet es una persona con los pies en la tierra, que no se ha dejado llevar por la fama y que sigue siendo la misma chica sencilla y amable que era antes de convertirse en una estrella. Y en tercer lugar, adora su buen humor y su capacidad para crear un ambiente agradable en el trabajo. Le gusta que sea una persona divertida y que siempre logre hacer reír a la gente. Trabajar en un ambiente tenso y estresante puede ser agotador, por eso, tener a alguien como Demet, que pueda aligerar el ambiente con su buen humor, es fundamental. En resumen, Khan Yaman admira a Demet Özdemir tanto como profesional como persona. Valora su talento, su personalidad y su buen humor. Y aunque ambos han negado tener una relación romántica, lo cierto es que han creado una relación de amistad y respeto mutuo que es evidente para todos. Puede que no sean pareja, pero su conexión es innegable y su amistad es valiosa. Pero la historia no termina ahí. Después de Erkencikus, ambos actores han seguido caminos separados, protagonizando otros proyectos y consolidando sus carreras. Khan Yaman se ha aventurado en el mercado italiano, protagonizando series y películas que han sido un éxito en Europa. Demet Özdemir por su parte ha seguido brillando en la televisión turca, protagonizando novelas que han batido récords de audiencia.
A pesar de la distancia y de sus diferentes proyectos, los fans siguen soñando con una posible reconciliación. Y es que la química entre Khan y Demet es algo que no se olvida fácilmente. Su conexión en Erkenci Kush fue tan fuerte que sigue resonando en nuestros corazones. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más que amistad entre Khan y Demet? ¿O simplemente son buenos amigos y colegas de trabajo? ¿Creen que el tiempo y la distancia han enfriado su relación o que la llama sigue viva? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme su opinión. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. No se corten. Quiero saberlo todo. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado descubriendo qué es lo que Khan llama Nadora de Demet Özdemir. Recuerden que todo lo que hemos dicho son rumores y especulaciones basadas en declaraciones y anécdotas que circulan por internet. La verdad solo la saben ellos dos. Nosotros solo podemos especular y soñar. Pero más allá de los rumores, lo importante es valorar el talento y el trabajo de estos dos grandes actores. Ambos han logrado cautivar corazones en todo el mundo con su carisma y su profesionalismo. Y eso es algo que debemos celebrar. Han llevado la cultura turca a todos los rincones del planeta y nos han regalado momentos inolvidables. Quiero agradecerles a todos por haber visto el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que disfruten del contenido que les traigo. Espero que sigan apoyando mi canal y que sigan compartiendo mis vídeos con sus amigos y familiares. Su apoyo es mi mayor motivación. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba contenido nuevo. Y por supuesto, déjenme un like si les gustó el vídeo y compártanlo con sus amigos. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creciendo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, nunca dejen de soñar.